Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas de Bilbao. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias, Roberto. Luis, últimamente, de las últimas 2 semanas, bueno, primero puso que supuestamente a partir del 1 de agosto entra un aranceles del 30% a los productos mexicanos, dice Trump, porque México no ha combatido suficientemente el tráfico de fentanilo. Y después el mismo Trump dice que no fue él, sino su secretario de Agricultura, pone otra tasa, una sobrecarga de impositiva al tomate mexicano. Entonces, pareciera que Trump está embistiendo a México. Esa es la impresión, pero también está embistiendo a Canadá, y también a la Unión Europea, y también a Brasil. Todos los países aliados de Estados Unidos están sufriendo estas acciones unilaterales de Estados Unidos porque es la manera en la que Trump le da a conocer a su gente que es un hombre fuerte, un hombre de palabra y que va a poner a todos en su lugar, no solamente a los enemigos, sino a los aliados. El argumento de Trump con Canadá, con Europa y con México es que hay un déficit comercial. Es decir, que Estados Unidos le compra más a México de lo que le vende. También hay algunos sectores deficitarios con Europa. Obviamente Estados Unidos le compra más aceite de oliva y vino a Europa de lo que les vende a los europeos, y lo mismo ocurre con algunos sectores de la economía canadiense. Eso no significa que Estados Unidos esté perdiendo, porque sí, le compra más a México de lo que le vende, pero Estados Unidos le vende al resto del mundo más de lo que le compra al resto del mundo. Entonces, el primer argumento de Trump es: aquí el que tiene que vender soy yo y al que le tienen que comprar es a mí, y como México me vende y como Canadá me vende y Europa me vende, les voy a poner impuestos a sus productos para que los empecemos a producir nosotros y luego nosotros se los vendamos a ellos. Esa es una idea que no va a tener éxito porque económicamente es inviable. Estamos hablando de procesos productivos que duran décadas, 30, 40 años. Estamos pensando que Estados Unidos requeriría para establecer una planta industrial y empezar a producir el acero que consume. Y además, con tecnología robótica, inteligencia artificial, ya no van a ser los obreros a los que Trump quiere salvar. Entonces, el tema es por el déficit y ataca a los aliados porque así queda bien con su base. México es parte de ese paquete y te repito, hoy es México, mañana va a ser Corea del Sur, pasado mañana va a ser la India, ya fue Brasil, que es por otras razones, es para que no persigan judicialmente a Bolsonaro, y ahí Estados Unidos y Trump se están metiendo en política interna. A lo que quiero llegar es que esta es una estrategia de Trump que le sirve para quedar bien con su base, pero que a la mera hora recula. Es muy sintomático. Voy a poner aranceles en un mes si no hay negociaciones. ¿Qué es lo que provoca? Que todo el mundo se sienta a negociar. Yo estoy casi seguro, no lo podemos garantizar, que no le va a poner aranceles a México el 1 de agosto. Por el momento no, señorita, gracias. A ver, pero va a negociar en condiciones también de ventaja para él, ¿no? O sea, sí vas a tener alguna ganancia. Podría ser una ganancia marginal. La ganancia sería más simbólica. No creo que cambien fundamentalmente los acuerdos comerciales porque esos son muy benéficos para ambas partes. Lo que Trump quiere es venderle a su base que se está deteniendo la migración, se está deteniendo el tráfico de fentanilo. ¿Sí ha aumentado las redadas? Sí, las redadas han aumentado, sobre todo porque Trump, a través de Kristi Noem, su secretaria de Seguridad Nacional, han ido atacando lugares clave en donde están sus opositores. ¿Por qué hay redadas en Los Ángeles y en el estado de California? Porque es demócrata. ¿Por qué hay redadas en Chicago? Porque es una ciudad demócrata, es una ciudad santuario. Entonces utilizan esas redadas que tampoco son tan grandes, más bien son espectaculares, más bien son llamativas, más bien graban
algunas escenas y las tratan de hacer ver como que está ocurriendo en todo el país. No está ocurriendo en todo el país. Sí, la policía migratoria de Estados Unidos, que conocemos por sus siglas en inglés como ICE, como hielo, ICE, está actuando de manera unilateral, por encima de la ley, sin órdenes de aprehensión, sin leerle los derechos a los detenidos, y ante esa andanada de violaciones a los derechos humanos, muy pocas agencias de Estados Unidos, ONGs, periodistas, políticos pueden contraatacar. Sí, han aumentado las redadas, pero el punto es que el tema de los aranceles sirve de distracción para otros temas que subyacen en el debate político, como el de el expediente de Jeffrey Epstein, este multimillonario que tenía una isla a la que invitaba a políticos de todo el mundo, a príncipes de Inglaterra, millonarios del mundo árabe, al mismo Donald Trump, a Bill Clinton. Jeffrey Epstein tenía una red que le llevaba muchachas y muchachos jóvenes, menores de edad, para ser abusados sexualmente por ellos. Ese es un escándalo que Trump prometió que iba a perseguir. Sin embargo, Trump ha salido en fotos, en videos, mostrando que era amigo de Jeffrey Epstein. Por cierto, Jeffrey Epstein fue hallado muerto, fue muerto. En la cárcel. Dijeron que había sido un suicidio. Creo que hemos visto suficientes películas del Padrino nosotros como para imaginar que no es un suicidio tan espontáneo el que pudo haber cometido. ¿Cuándo murió Epstein? No recuerdo, creo que fue en el 19, sí, por ahí. En el primer gobierno de Trump. En el primer gobierno de Trump. O con no, debe tener poco, tiene 3 años, entonces fue con Biden. Eso lo podemos corroborar. Ahora, la cosa es que ahora Trump está diciendo, ya dejen de hablar de los archivos de Epstein, o dejen de hablar de la lista de Epstein. Ya no queremos saber nada. Lo que quiere es distraer y que este tema se olvide. Exacto, porque este es el primer tema, Roberto, de la agenda de la política de Estados Unidos que está dividiendo a los votantes de Trump respecto a Trump. Los está dividiendo, es decir... O sea, está perdiendo votos. Está perdiendo a sus aliados porque los aliados querían saber quiénes eran esos crueles pederastas sanguinarios que hacían orgías diabólicas. Porque hay demócratas y hay republicanos, pero es muy probable que Trump pueda estar en esa lista. Hace menos de un mes, Pam Bondi, que es la fiscal general de los Estados Unidos, dijo: los archivos de Epstein están en mi mesa, en mi escritorio para revisarlos. Antes de ayer, Trump dijo: ya dejen de hablar de los archivos de Epstein, eso no importa, a nadie le interesa Epstein. En menos de un mes ha cambiado el discurso. ¿Qué fue lo que pasó? Trump le dio a Pat Bondi la instrucción de quitar el tema porque ya no lo van a investigar, y Dan Bongino, que era un líder de opinión que tenía podcast en Estados Unidos, que es el subdirector del FBI, él apenas el lunes estaba pidiendo que se abrieran los archivos. Y hoy está hablando la gente de que podría renunciar. ¿Por qué va a renunciar el subdirector del FBI? Porque el presidente no le permite cumplir con una promesa de campaña del mismo presidente: abrir los archivos de Jeffrey Epstein para saber quiénes estaban en esa lista y quiénes participaban de esas orgías que están comprobadas, que eso es lo peor de todo. Ahora, pero esto, o sea, México es, digamos que su herramienta distractora, pero también su punching bag, ¿no? Pero no nada más México, Canadá. Yo creo que está peor Canadá, porque a Canadá se la pasa diciéndole que va a ser un estado más de la Unión Americana, el número 51. De México no ha hablado así. O sea, el desprecio hacia los canadienses es todavía peor que el que hay hacia México. Así te lo puedo decir. Trump desprecia a los migrantes de cualquier parte del mundo, y eso incluye a los mexicanos. Pero con México ha tenido una relativa actitud cautelosa. Nada que ver con lo que dice de los canadienses y del gobierno de Canadá. Es peor,
lo que ha insinuado de Canadá que de lo que ha insinuado de México. Ahora, la presidenta dice, Claudia Sheinbaum dice que va a negociar, que todo muy bien. Cada vez que alguien allí en Estados Unidos le lanza elogios o todo eso, lo de miren, pero no se ve, o sea, realmente ha sido eficiente la política exterior mexicana en este aspecto. Sí, porque no hemos tenido que sufrir el pago de esos aranceles, o más bien, esos aranceles se han venido desmantelando, pero es parte de la estrategia de Trump. ¿Qué es lo que requiere Trump? Una declaración fuerte, energética. Voy a poner aranceles a México. México va a negociar. México está haciendo lo que yo le pedí, lo que yo le exigí, y se acabó. En otras palabras, ahora México sí hace lo que él quiere. Hay que darle por su lado. México hace lo que puede. Igual que Trump hace lo que puede. Porque ahí va la otra. Trump quiere poner aranceles, pero lo hemos dicho en ocasiones anteriores, los empresarios e industriales de muchas ramas y sectores productivos del país le llaman a Trump, le dicen, no friegues, bájale, porque esto me va a afectar a mí y te va a afectar a tus votantes en el estado de Montana o en el estado de Dakota o en el calma, porque no podemos hacer esto. Y entonces él recula, pero la imagen es, grité, dije, amenacé, negociaron conmigo, todos contentos. Y va a volver a hacerlo en 3 meses, cuando tenga otro escándalo interno o cuando tenga otro problema que enfrentar, va a volver a gritar que otra vez le va a poner aranceles a México, porque México no hace lo que quiere. Y así nos va a traer a lo largo de este año, porque él está esperando que haya el año que entra unas votaciones que no le quiten poder en el Congreso de los Estados Unidos. El próximo año tiene votaciones. ¿Hasta cuándo le va a funcionar la estrategia con su voto? Es una muy buena pregunta, y ahora que estamos viendo lo de el escándalo de Jeffrey Epstein, podríamos empezar a medir hasta cuándo su base electoral le va a estar respetando, aplaudiendo y alabando todo. Porque viene el recorte fiscal a los ricos y viene el recorte de recursos a los sectores menos desfavorecidos de Estados Unidos, que son los que los van a empezar a pagar. Porque en el presupuesto de Estados Unidos, si le cobras una cantidad de impuestos a los más ricos y les dejas de cobrar esos impuestos, vas a requerir dinero de algún otro lado. Entonces vas a tomar dinero de el tema de la salud pública, por ejemplo, el tema de la educación también va a cerrar. Ese es su proyecto y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos lo apoyó. Va a cerrar el Departamento de Educación de los Estados Unidos, es decir, ya no va a haber una política federal educativa. La política educativa ahora va a ser fundamentalmente local. Los estados y las ciudades van a decidir. Va a recortar recursos para educación y salud. Totalmente. Estamos hablando de que se van a perder cerca de 10,000 empleos en el lapso de 4 meses. Porque va a recortar el sector educativo. Porque solo el educativo. Solo el educativo. Esos recortes van a empezar a afectar a su base. Y lo que están esperando es que no les afecte para noviembre del año que entra. Eso es lo que están esperando. Entonces son muchas cosas que está haciendo Trump, como el escándalo de los archivos de Epstein, como el tema de las redadas que ha dejado a mucha gente inconforme, como el tema del recorte de los impuestos a los ricos, lo que tarde o temprano le va a pegar. Todavía no sabemos cuándo, porque Trump parece que tiene una piel de teflón y todos los escándalos se le resbala, porque es tan cínico que esa es la forma de contrarrestar los escándalos, no dándoles importancia. Ahora, también he visto que ha habido un endurecimiento hacia Rusia. Sí. ¿Esto se acerca a la guerra? No. ¿Es también pura pose? Es un endurecimiento que tiene sus condiciones. Le vende armas, misiles de mediano y largo alcance a Ucrania, pero
los vende indirectamente a través de la Unión Europea. Si ustedes recuerdan, la declaración de Trump fue la siguiente: le vamos a dar misiles a Ucrania, pero los va a pagar la Unión Europea. Trump es un negociante, es un comerciante. O sea, no le conviene que se acabe la guerra. No, y tampoco le conviene que gane Ucrania, y no le conviene que pierda Rusia. ¿Por qué? Y no le conviene que gane Rusia. Porque el estado de cosas como se encuentran le permite a Trump jugar con el escenario internacional sin que se involucre tanto. Por eso su guerra es comercial, no militar. El ataque a Irán hace poco menos de un mes fue un ataque perfectamente premeditado y más bien presionado por Israel. Estados Unidos no quiere meterse en eso. Mira qué rápido se salió de estar atacando las instalaciones militares de Irán, ¿no? Lo que a él le interesa es una guerra televisiva, pero una guerra que no tenga costos. Si Trump y su gobierno se meten en una guerra, saben que están condenados a perder, porque a los presidentes que entran en guerras no les suele ir bien. Excepto Bush Jr., que sí logró prolongarse en el poder después de invadir Irak y Afganistán. Entonces, Trump sabe a qué juega, porque no es no es una persona tonta. Sabe en dónde tiene capacidad de poner al mundo a sus pies, que es en el tema comercial. Comparativamente, comparando con el año pasado, ¿sí ha habido un aumento de migrantes mexicanos deportados? Los datos, que no los tengo aquí en firme, en números, no hablan de un aumento significativo todavía. No. Porque es muy caro. O sea, efectivamente es muy fácil prometer que vas a deportar al doble de migrantes de un día para otro, pero a la hora que eso implica invertir dinero, pues ya no te alcanza. Lo más que han hecho es crear esa cárcel para migrantes en Florida, que le llaman el Alcatraz de los Lagartos, y esa es su nota, es una cárcel pequeña. Ok, lo dije mal, es un centro de detención, porque no es una cárcel, porque una cárcel es para quien comete delitos probados y ha sido juzgado y encontrado culpable en un proceso judicial y se le mete en una cárcel. Es en realidad un centro de detención, pero Trump le llama el Alcatraz de los Lagartos, y ahí meten a los migrantes ilegales o a los que detienen y no pueden escaparse porque tendrían que nadar por los pantanos esquivando cocodrilos. Eso lo dijo tal cual Trump en la televisión, en una entrevista. Ese es su espectáculo, eso es lo que vende. Ahora, que sea efectivo es otra cosa. Yo también, cuando se metió con California, al principio vi al gobernador de California muy en contra de él y dándole la cara, ¿no? Pero después reculó el gobernador. David Newsom es como una especie de boxeador que te tira dos ganchos y se repliega a defenderse y a bailar y a huirte y luego a meter un uppercut y luego a retirarse y a bailar. Entonces, David Newsom es un hombre muy inteligente, es gobernador de California. Esto significa que gobierna un territorio y una población que está entre los 10 territorios y poblaciones más ricas del mundo. O sea, California es más rica que toda Centroamérica junta, ¿sí? Que varios países de América Latina independientes. California podría estar entre las 10 economías más poderosas del planeta. Entonces no estamos hablando de cualquier estado de la Unión Americana, que además tiene una lógica muy progresista, porque ahí está la industria del cine, está la industria de la música, está la industria del entretenimiento, y son muy progresistas, ¿no? Con el tema del consumo de drogas, de los matrimonios igualitarios, de los matrimonios interraciales. Es muy progresista California. ¿Qué es lo que hace David Newsom? Ataca y se repliega porque está considerando que este no es el momento oportuno, porque David Newsom se podría convertir en el candidato republicano a la presidencia. ¿Republicano? No, demócrata. Tienes razón, demócrata, me equivoqué yo. El candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos.
primero tiene que convencer a los demócratas. Y eso es lo que está haciendo. Ahora, Está mostrando que es un demócrata moderado, que tiende al centro, que no es tan radical. Y vamos a tener un demócrata radical en Nueva York, pero eso luego lo platicaremos. ¿quién? De origen musulmán. ¿Va Luego a ser gobernador de Nueva York? podría ser. ¿Quién? Ahorita lo platicamos. A ver, la porque pregunta es esta. En México, ya lo platicaremos otro día o tal vez, no hay. El contrapeso de Morena es Morena. Sí. O sea, el PRI y el PAN está deshecho. O sea, El PRI y el PAN. el PRI y el PAN no van a contraatacar y solamente puede Morena dividirse entre sí y O pelearse sea, en el una PRI y el guerra PAN, civil. Mario Riesta le dieron unos madracitos a nivel nacional y se quedó así pasmado y se mete muy poco, ¿no? Y el PRI, pues, cacha lo que le tiren, ¿no? Bueno, en Estados Unidos sí existe todavía los demócratas. Sí. Lo que pasa es que los demócratas están muy divididos entre los que son radicales de izquierda y los que son más moderados, que están más en el centro, que son mucho más conciliadores con los republicanos, que incluso pueden llegar a tener posturas similares con el caso de los bombardeos en contra de Irán. Republicanos y demócratas moderados dijeron, esto no tendría que haber ocurrido sin la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, sí están empezando a ponerles algunos límites, pero es tan abrumadora la imagen y el poder de Trump dentro del Partido Republicano que no se atreven, porque saben que podrían perder las elecciones. No se los atreven senadores, los diputados, los congresistas de los Estados Unidos. No se atreven los demócratas. Incluso los republicanos que están en contra de Trump no se atreven. No se atreven a manifestarse tan abiertamente, porque saben que Trump tiene la capacidad de decirle a su base que ya no voten por esa persona en particular. ¿Cuántos son 50 estados de americanos, verdad? Sí. ¿Cuántos son predominantes? ¿Cuántos son demócratas y cuántos son republicanos? Prácticamente, en el caso de Estados Unidos, los estados que están en las costas, que son los más ricos y los más prósperos, como el estado de Nueva York, o como el estado de California, o como el estado de Oregon, y más al norte, el estado de Washington, en donde está Seattle. Esos son estados grandes, numerosos, son ricos y son demócratas. Hay estados demócratas en el centro de los Estados Unidos, como Illinois, en donde está Chicago, y el estado de Minnesota. Esos son demócratas. Hay estados grandes y muy importantes en Estados Unidos, como Florida y Texas, que son republicanos. Pero es el centro de los Estados Unidos y el sur el que fundamentalmente reúne los estados republicanos, con población mayoritariamente rural, con población mayoritariamente obrera, y es en las ciudades en donde estarían los yuppies o los fifís, en donde estarían los demócratas teniendo éxito. Entonces, es bien interesante porque los republicanos eran, hasta hace algunos años, el partido de los juniors y de los fifís en Estados Unidos, con empresarios como los Bush, o actores de cine como Reagan, o gente como Dick Cheney, que era un empresario petrolero. Dick Cheney no era cualquier cosa, era un millonario. Y la gente que iba a las universidades conservadoras, que tenían un poder adquisitivo mayor, era la que votaba por los republicanos. Ahora por los republicanos están votando los obreros desempleados, y por los demócratas están votando los jóvenes educados en Harvard, en Yale, en Princeton, en todas las universidades contra las que se ha peleado Trump también. Eso también. Se llama Zohran Mamdani, es un joven socialista y que se podría convertir en el alcalde de Nueva York, no del estado de Nueva York, el alcalde de Nueva York. Mandami, puta, eso sería histórico. Sería un golpe brutal para Trump, porque Trump además es de Nueva York, y Trump siempre se ha peleado con Nueva York. Nueva York no quiere a Trump, Trump se siente ofendido por eso, y que ahora llegue un candidato musulmán y de izquierda, socialista,
sea, él está hablando de bajar el costo del transporte público. Él está hablando de mejorar las condiciones de integración racial en la ciudad. Él está hablando de rescatar Nueva York como una ciudad santuario. Entonces, claro que hay una confrontación. Y es demócrata. Y es demócrata. Y no podrá hacerle algo a Trump para chingárselo. Pues lo va a intentar. Lo va a ¿no? intentar, pues sí. Sí, hace poco Christy O'Donnell, una humorista, comentarista de televisión, dijo algo en contra de Trump y Trump dijo, voy a revisar el estatus migratorio de Christy O'Donnell y de Elon Musk. Lo quiere regresar a Sudáfrica. Por lo menos lo dijo. Que lo pueda hacer es diferente. Ellos dos ya se calmaron, ya se reconciliaron, ¿no? Más o menos, pero el primero que dijo que Trump estaba en la lista de Epstein fue Elon Musk, a los 2 días de pelearse. Ahora, ¿por qué se pelearon? ¿Por impuestos? Por egos, porque Elon Musk se creía el presidente de los Estados Unidos, el poder tras el poder, le estaba quitando protagonismo. La gente en Estados Unidos, no estoy mintiendo, porque hay decenas de entrevistas que te dicen Elon Musk va a ser el hombre que va a salvar a la humanidad, con esa lógica de que va a ir a Marte, de que va a traer minerales, de que va a traer riqueza. Es en serio, que va a invertir en curas milagrosas contra el cáncer. La gente se traga esos cuentos, porque la gente consume la cantidad de información falsa, de las mentiras, de las exageraciones que se dicen en las redes. Es cierto. Y la gente cree esas cosas. Ahora, Elon Musk podría ser candidato presidencial de republicano. Bueno, él quiere crear un partido, quiere crear el Partido de la Libertad en Estados Unidos y está empezando a agrupar gente alrededor suyo. Que lo logre. Eso, ¿a quién le va a quitar votos? ¿Demócratas o republicanos? A los dos les podría quitar votos, porque hay sectores demócratas más conservadores que estarían de acuerdo con un partido distinto. Mira, está pasando en Estados Unidos esto y me parece que es algo que podríamos reflexionar para darle como un colofón a la entrevista, porque en las democracias de todo el mundo, estamos hablando las europeas y las americanas, las bases de tus votantes como partidos políticos tradicionales están desapareciendo. Sí, cierto. Por ejemplo, ¿dónde estaba el grupo de gente que votaba a favor del PAN o de los partidos demócratas cristianos en Europa o de los conservadores en Estados Unidos y en Canadá? En las iglesias. Eran grupos religiosos de corte católico, cristiano, conservador, que formaban un partido político y que defendían una visión y una lógica de la política bajo principios cristianos. Esa base ya desapareció. El PAN ya no tiene a su base en las iglesias, porque la gente está dejando de ir a las iglesias, la gente está dejando de tener prácticas religiosas tradicionales como en los años 50, cuando nacieron esos partidos. Es cierto. Y los partidos de izquierda ya no tienen a las bases militantes de obreros y campesinos, porque estos grupos han encontrado orientación en los movimientos sociales y en las ONGs, porque los partidos políticos ya no los representan. Entonces, ni el PAN tiene a su base, ni el PRI tiene a su base, ni los demócratas, ni los republicanos, ni el PSOE en España, ni el partido de los Tories en Inglaterra. ¿Qué significa esto? Que la base política se ha ido de las fábricas, se ha ido de los sindicatos y de las iglesias y ahora está metida en las redes sociales. Los políticos tienen que hablarle a sus votantes a través de las redes sociales, no a través de una huelga. Eso ya no pega, porque ya se acabó, porque ese sector obrero que hacía huelgas, que marchaba por las calles, como los trabajadores de la educación en México, que todavía sigue vigente eso, se están acabando. ¿Quiénes están ganando? Los influencers. Tenemos que poner otro ejemplo que no sea Nuevo León, en nuestro país.
con Samuel y cómo llegó al gobierno del estado de Nuevo León. Pero ¿qué quieres, Roberto? Es el mundo. Es lo que se da. O sea, los jóvenes que van a votar en 4 años son jóvenes que se están nutriendo políticamente en sus redes sociales. No están en las calles. Se acabó ese tipo de movilización social y quien sepa movilizar socialmente a sus bases a través de las redes va a ser presidente de los Estados Unidos, como lo hizo Donald Trump. ¿Y ahí a quién ves? ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? Por el momento, A nadie. a nadie. A ver, Trump. Trump quiere reelegirse. Están tratando de mover eso. No lo van a lograr.